mis hermanos, Dios les bendiga. Les saludamos en otra preciosa mañana y agradecemos al Señor que nos haya permitido darnos cita una vez más en este lugar para estudiar su palabra. Hoy vamos a cambiar de tono, vamos a estudiar el libro de Ruth y vamos a leer unos versos de partida. El título de este estudio es Ruth y Noemí y vamos a leer nuestros versos como tenemos la buena costumbre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, excelso, santo, poderoso, maravilloso, divino y propicio Dios, en cuya presencia estamos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Venimos delante de ti una vez más, Señor del cielo, buscando tu rostro santo, pidiendo tu guianza, tu dirección, tu ayuda, Señor mío y Dios mío, pidiendo una vez más que tu Santo Espíritu tome entero control de esta enseñanza y sea Él poniendo, Señor del cielo, tu palabra, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Maravilloso Dios, háblanos una vez más como solo tú sabes hacerlo. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y todos decimos amén, gloria al Señor. Acabamos de terminar el libro de los jueces y en los últimos 5 capítulos tuvimos 2 historias que nos permitió mirar la condición del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. La primera historia se trataba de un levita que emigró también, salió de Belén de Judá, del campo del monte de Efraín también, y llegó a morar a la casa de Micaya. Ahí fue contratado como sacerdote. Más adelante los de la tribu de Dan lo contrataron, llevándose así mismo los artefactos de idolatría que robaron de casa de Micaya, lo cual, ¿verdad?, vino a traer piedra de tropiezo al pueblo de Israel. Estos ídolos que se llevaron vinieron a hacer tropezar a la tribu de Dan hasta todo el tiempo de su existencia. Ahora la segunda historia también nos habló de otro levita que también salió del monte de Efraín a buscar a su concubina, también de Belén de Judea, también del monte de Efraín, y fue una historia difícil de recibir. Miramos a los benjamitas que también se habían contaminado con el pecado de homosexualidad. Vinieron a la casa de aquel anciano para demandarle que sacara a levita para violarlo. Sin embargo, el anciano se negó y entregó a ellos a la concubina de levita, la cual fue violada toda aquella noche y resultó en su muerte. Fue algo terrible, algo trágico, que terminó en la guerra entre los benjamitas y entre el pueblo de Israel, que eran hermanos, y esa tribu casi quedó deshumada. Más adelante miramos el plan de Dios o el plan del pueblo, ¿verdad?, para preservarle la vida a los benjamitas. Ahora, en este oscuro trasfondo de la nación de Israel, Dios estaba trabajando, Dios está preparando a una familia de donde el Mesías habrá de venir o vino, ¿verdad? Dios muy a menudo trabaja aunque no miramos su obra, como ahora en nuestros días, ¿verdad? Mucha gente cree que Dios ha abandonado a esta nación. Dios siempre tiene un remanente y Dios sigue obrando y Dios sigue trabajando
aunque a veces no lo miramos. Miramos que hay caos en la nación, hay homicidios, hay robos, el crimen organizado. Sin embargo, en medio de todo este oscuro trasfondo para esta nación también, Dios sigue obrando y Dios sigue trabajando. El programa de Dios no ha fallado. Jesucristo nuestro Señor nos dijo, ¿verdad?, que cuando miráramos pestes, hambres, terremotos, guerras y rumores de guerras, no era el fin, sino que el Señor se acerca y pronto, ¿verdad?, Él vendrá por su iglesia. Su programa no ha fallado. Dios sigue obrando en medio de toda esta terrible corrupción, ¿verdad? Ahora, este libro de Ruth en la historia está hasta el final de los jueces. Y el tema principal del libro de los jueces fue cuando no había rey en la tierra. Este libro está entre los jueces y Samuel. Este libro no solamente nos habla de la condición y de lo que estaba ocurriendo en el libro de los jueces, sino que también nos da el principio el nacimiento del rey David, el cual va a ser coronado más adelante en el libro de Samuel. Podemos decir con toda confianza que Ruth es el puente entre el libro de los jueces y entre el libro de Samuel. Ahora, en la Biblia hebrea, Ruth no aparece tampoco en este orden en la que aparece nuestra Biblia. Hay 5 libros en la Biblia hebrea llamados Mignat, o los 5 rollos, que incluyen a Ruth, Esther, Cantar de los Cantares, Lamentaciones y Eclesiastés. Estos libros solamente se leían en los días de fiesta. El libro de Ruth era leído en el tiempo de Pentecostés, en el tiempo de la cosecha, porque está relacionado con la cosecha, la cual vamos a mirar más adelante cuando Boaz es introducido en la historia de este libro. Ahora el verso 1 comienza: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. En el tiempo de los jueces había corrupción moral y confusión en toda la tierra, por lo cual, ¿verdad?, esta pareja tomó su decisión de emigrar a los campos de Moab, o a la tierra de Moab, a causa de la hambruna. Y Dios muy a menudo usa el hambre para despertar a la gente de su comodidad o de su corrupto estilo de vida. Ahora, entendemos lo que está ocurriendo. Los primeros 5 libros nos hablaron de la condición del pueblo de Israel antes de que comenzaran a gobernar los jueces, antes del primer capítulo. Ahora, Ruth está al final del libro de los jueces y también nos enseña lo que está ocurriendo. Si nos damos cuenta, todos los personajes de las historias del capítulo 17 al capítulo 21 del libro de los jueces son de Belén de Judea, del monte de Efraín. Los 2 levitas son del mismo lugar. La concubina es de Belén de Judea. El viejo, el anciano que recibió a levita en su casa, también es del mismo lugar. Y ahora miramos que Alimelech y su esposa también son de Belén de Judea. Podemos decir que este era el territorio que estaba siendo más afectado por el hambre que había venido sobre la tierra. Ahora, también, ¿verdad?, había
hambre en esos días, como también hoy podemos mirar en nuestros días que hemos entrado en lo que se llama recesión, que significa disminución de la actividad comercial e industrial que componen un descenso de salarios, de los beneficios y del empleo. Lo cual, ¿verdad? Cuando viene una recesión, termina en inflación, lo cual quiere decir que nuestro dólar ya no puede comprar lo mismo que compraba anteriormente, ¿verdad? Salimos al mercado, pagamos más dinero y recibimos muy pocos productos por nuestro dinero, y eso era exactamente lo que estaba pasando en el tiempo en que Elimelech y Noemí salieron de su tierra. Había hambre, no podían, ¿verdad?, sobrevivir en aquel lugar, y eso los obligó a salir hacia la tierra de Moab. Ahora, este también era un propósito de Dios, ¿verdad? Él usa el hambre para sacudirle la jaula a las naciones que se han entregado a apostasía y al pecado de inmoralidad. Vamos a leer unos versos de Segunda de Crónicas que nos habla de lo que ocurre cuando el pueblo abandona las leyes de Dios o abandona al verdadero Dios. Dice ahí 7:13 de Segunda de Crónicas: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿verdad? Este es el Señor contestándole a Salomón cuando Salomón oró al Señor, ¿verdad? Pidiéndole que cuando el pueblo fuera esparcido y se entrara en apostasía, si desde donde ellos estuvieran volteaban a donde estaba ese templo y rogaban al Señor, el Señor los iba a perdonar. Dios permite el hambre con el propósito de que el pueblo se vuelva a Él, de que le busquemos a Él, gloria al Señor. Ojalá que en esta recepción mucha gente busque al Señor como su refugio, como su ayudador, como su socorro, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y el socorro en verdad viene de Jehová. Leemos ahí en Isaías 26:9 un interesante verso que dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Cuando hay juicios en la tierra, ¿cuánta gente no se convirtió en el último terremoto terrible que tuvimos, llamado el terremoto de Norwich? En los juicios, mis hermanos, es cuando la gente corre a buscar del Señor. Muchas veces el Señor permite juicios para que nos volvamos a Él, ¿verdad? Cuando aprieta el zapato, la gente corre al Señor, o la gente aprende justicia. La hambre tiene que ver con el comportamiento de los hombres. Dios cierra los cielos cuando hay pecado en la tierra. Pero también gracias al Señor que sus oídos están prestos cuando reconocemos nuestros pecados y nuestras faltas y nos acercamos a Él, gloria al Señor. Ahora yo le voy a recomendar que en esta semana lea usted también Deuteronomio capítulo 28, donde el Señor nos habla bendiciones a la obediencia y maldiciones a la desobediencia, porque ahí está explicado en realidad lo que ocurre cuando nosotros quebrantamos las leyes de Dios, cuando su pueblo se aparta de los estatutos de Dios, ¿verdad? Dios promete bendecir tu tierra y el fruto de tu tierra y toda la prosperidad Dios la promete cuando hay obediencia, pero vienen maldiciones como consecuencia de desobedecer. Aquí el pueblo se había entregado a apostasía. Ya miramos cuántas cosas se movían en el tiempo de los jueces, por lo cual
Dios permitió el hambre en esta tierra y ellos tuvieron que salir a buscar pan en otro lado. Dice, eso en el tiempo que había hambre, dice que un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus hijos suyos. Belén de Judá o Betlehem en hebreo quiere decir casa de pan. Bet es casa, lehem es pan. Salieron de la casa de pan porque se había escaseado y tuvieron que salir a buscar pan a otro lado, y él emigró a Moab junto con su mujer. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Melón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. El nombre de Elimelech significa Jehová es rey o Dios es rey. Su nombre deberían de ser testimonio de que Dios era el centro de sus vidas. Imagínense que Elimelech estuviera en el aeropuerto, solo una imaginación, y tuvieran que vocear su nombre. Su nombre tenía que ser testimonio de que Dios reinaba en su vida. Decían, mi Dios es rey, favor de reportarse al escritorio, ¿verdad? Y otra vez, mi Dios es rey. ¿Por qué? Porque su nombre tenía que testificar, ¿verdad?, que Dios reinaba en su vida. Cada nombre que ponían era buscando honrar a Dios, o cada nombre que ponían estaba relacionado con el nacimiento de aquella persona, ¿verdad? Eran marcados por cómo había sido su nacimiento. Ahora, el nombre de Noemí significa placentera. Los nombres de sus hijos, Malón significa enfermedad. Kelión significa consumo. Y como dije, los nombres eran puestos de acuerdo a las circunstancias de su nacimiento. No sabemos en realidad qué ocurrió cuando ellos nacieron. Posiblemente cuando miraron a Kelión, lo miraron un poco falto de salud y basado en eso le pusieron su nombre. Con el tiempo nació el segundo y lo miraron y le pusieron Malón, ¿verdad? Que quiere decir consumo, o sea que en realidad no estaban contando mucho con ese muchachito cuando él nació, ¿verdad? Eso era basado en eso. Ahora, yendo a la historia, cuando Benjamín, hablamos la semana pasada de los benjamitas, pero cuando Benjamín nació, ¿verdad? También ahí cerca de Belén de Judea, Raquel le puso por nombre Benoni, hijo de mi dolor o hijo de mi tristeza. La situación era que Raquel estaba muriendo a causa del parto, ¿verdad? Tuvo un parto muy difícil. Y la partera, para animarla, le dijo, es un varón. Y ella solo pudo pronunciar el nombre Benoni, hijo de mi tristeza o hijo de mi dolor. Y después de ahí, pues Raquel murió. Ahora, Jacob sintió que este nombre iba a ser una etiqueta muy difícil para que su hijo cargara por el resto de su vida, y le cambió el nombre de Benoni a Benjamín, que ahora quiere decir hijo de mi mano derecha, ¿verdad? Él quería que Benjamín fuera su mano derecha. Al igual que Jacob tiene su historia, recordamos que cuando su madre, ¿verdad?, estaba embarazada, Rebeca, el Señor le dijo que había 2 naciones dentro de él. Ella estaba embarazada de gemelos. Y dentro de su vientre, estos 2 gemelitos se estaban dando duro. Había una gran guerra dentro del vientre de Rebeca. Y finalmente, cuando se cumplió el tiempo de su alumbramiento, nació primero Esaú.
So, cuando le vieron, lo vieron que nació todo velludo y le dijeron, oh, se va a llamar Esaú, que quiere decir peludo o velludo. Ahora, este fue el primer gemelo que nació. Después le seguía Jacob y quería seguir el pleito que había tenido adentro, no había terminado, y se pescó a su hermano Esaú del talón. Y dijeron, oh, Jacob, ¿verdad? Este agarra el tobillo. So, ese fue el nombre que le pusieron a Jacob, agarra tobillo, ¿verdad? So, en verdad eran puestos los nombres de acuerdo a las circunstancias de su nacimiento o en buscar honrar a Dios, ¿verdad? Como Elimelech. So, dice aquí, y murió Elimelech, verso 3, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. So, primero murió el esposo de Noemí. Y me imagino que para ella fue muy difícil crear a sus 2 hijos en una tierra extranjera, con costumbres diferentes, ¿verdad? Sin tener familiares en aquel lugar, se quedó ella sola con sus 2 hijos, ¿verdad? Con sus 2 niños. Del verso 4 dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. So, después de que Elimelech murió, ¿verdad? Sus hijos tomaron mujeres, era lo normal. Posiblemente eran unos adolescentes cuando llegaron allá a la tierra de Moab. Ahora habían crecido en esos 10 años y habían tomado esposas para ellos. Dice ahí, y murieron los 2, enfermedad y consumo, ¿verdad? Estos eran los nombres de los 2 muchachos. Quedaron así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hablando de Noemí, había perdido su esposo primero y después sus 2 hijos. O no sabemos si sus nombres tuvieron que ver con sus muertes, pero murieron, ¿verdad? Malón y Kelión. Verso 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, gloria al Señor. So, después de tanta mala noticia, escuchó Noemí una buena noticia, que en su tierra, allá en Belén de Judea, Dios había bendecido esta tierra y había mejorado la situación. Ahora ahí había pan, gloria al Señor. Ahora, eso la motivó a regresar a su tierra. Sabemos el sufrimiento que había pasado Noemí, ¿verdad? Otra vez salió por lana y regresó a su tierra trasquilada. Y no es fácil regresar a su tierra en derrota, ¿verdad? No, muy difícil. Hace poco, ¿verdad? Ahorita me vino a la mente este paciente que emigró de México, vino para acá, aquí trabajó, pero la enfermedad lo alcanzó y ha perdido sus extremidades, ¿verdad? Le han cortado los pies y de momento se ha quedado casi ciego y no tienen ninguna familiar aquí en este país, y le dijimos, pues, ¿por qué no se regresa a su país, verdad? Se va con su familia, que todavía tiene familia en su país. Y él dijo, no, yo no puedo regresar en esta condición a mi pueblo, sin piernas y ciego. Voy a venir a ser una carga para mi familia en vez de llegar a ser de bendición para su familia, ¿verdad? Dice, aunque sus amigos lo han abandonado y le han dejado de visitar. Esto ocurrió la semana pasada, ¿verdad? Entonces nadie deseamos regresar a nuestra tierra en derrota, así como este hombre o como Noemí, ¿verdad? Miramos en nuestra
niñez, ¿verdad? Muchas mujeres de mi pueblo salían a trabajar como sirvientas a otras ciudades, pero cuando regresaban habían cambiado su look, se habían refinado, ¿verdad? Se habían modernizado también, lo cual significaba que habían regresado en prosperidad, que les había ido bien allá donde ellas habían estado, ¿verdad? Pero nadie quería regresar con las manos vacías, como regresó Noemí. Dice ahí, salió pues del lugar, verso 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Dese cuenta que van regresando a pie. Ni siquiera podemos decir que llevan sus burritos o su caballo, o van caminando de regreso para Belén de Judea o para el monte de Efraín. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y les dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Llegaron al cruce de la ciudad o al cruce de la vida, donde hay decisiones que uno debe de tomar, ¿verdad? Ella le está diciendo, regrésense a su casa. Obviamente sus esposos les habían dejado casa. Dice, regrésense cada una en casa de su marido, ¿verdad? Donde él las había dejado establecidas. Y que ahí donde él las dejó establecidas, el Señor las bendiga con un esposo, ¿verdad? Rehagan su vida. Ella no está siendo egoísta, entiende que ella no puede proveerles lo que ellas necesitan, ¿verdad? Está llegando al crucero, ¿verdad? Y ahí hay una determinación que tomar en lo que se respecta al futuro de estas dos muchachas. Dice, luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Las despedidas no son fáciles, las despedidas no son divertidas tampoco, ¿verdad? Lloraron a causa de esa gran decisión. Verso 10, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos a tu pueblo. Ahí están, ¿verdad? Tratando de convencer a Noemí que se las lleve, que quieren irse con ella. Ahora, no es que Noemí no se las quisiera llevar con ella, sino que las está desligando del compromiso que tenían con sus hijos. Y que no se sintieran responsables o obligadas a ir tras Noemí, ¿verdad? O a que Noemí va a depender de ellas, porque a esta edad, pues, Noemí ya no es una jovencita, ¿verdad? Ella también tiene sus años. Dice, que el Señor las bendiga y las prospere, y les dé un buen esposo, y les dé hijos, y sean felices. Regrésense a su casa y a su familia. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habrían vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habrías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha sido contra mí, ¿verdad? Ahora, Noemí se está refiriendo o está haciendo su comentario
basado en las costumbres de aquellos días, ¿verdad? Yendo al libro de Génesis, tenemos en el capítulo 38 la historia de Judá y de Tamar, ¿verdad? Recordamos que Judá emigró a otra tierra y ahí tuvo sus hijos con una mujer mundana, ¿verdad? Porque no era de la tribu de Israel con la que él se juntó, y tuvo 3 hijos. El mayor de sus hijos, de nombre se casó con Tamar y vivieron juntos un tiempo. El Señor no les dio hijo y dice la historia que murió Entonces, al siguiente hijo, que era Onán, le pertenecía tomar a su cuñada Timar como esposa para levantarle simiente a su hermano. El niño que le naciera de él llevaría el nombre de su hermano, así su simiente, ¿verdad?, seguiría por la eternidad, digámoslo así. Pero dice la palabra del Señor que Onán se negaba a levantarle simiente a su hermano, o sea que sostenía relaciones con Tamar, pero no terminaba en ella, vertía en tierra, ¿verdad? Estaba usando el coito interrumpido, ¿verdad?, para no levantarle simiente a su hermano, y viendo el Señor este acto, dice que le mató. Murió, ¿verdad?, por su mala actitud muchacho. Y aún le quedaba a Judá un hijo menor de nombre Sela, que en ese tiempo era adolescente. Y él consideró que este muchacho estaba todavía muy tierno para dárselo como esposo a Tamar. Por lo cual él la envió de regreso con sus padres y les dijo: vete a tu casa con tus padres y más adelante, cuando el muchacho crezca, yo te lo voy a dar como esposo para que le levante simiente a sus 2 hermanos que ya habían muerto. Pero pasaron los días y pasaron posiblemente los años, y a Judá, ¿verdad?, se le olvidó o no quería darle a su último hijo, ¿verdad?, pensando en que podría morir también. Estuvo ignorando su promesa, o conforme la tradición o la costumbre de aquellos días. Tamar se desesperó y tomó vestido de prostituta, ¿verdad? Se vistió como una prostituta, se puso su velo, por lo cual para que Judá no pudiera reconocerla, y se puso en el camino por donde pasaba su suegro. Y viendo el atuendo que ella tenía, pues Judá se acercó para llegarse a ella, para requerir sus servicios, y ahí hicieron un trato. Ella le dijo: pues, ¿qué me vas a dar tú si yo permito que tú te llegues a mí? Y él le dijo: pues no tengo nada ahorita que pagarte, te prometo un borreguito. Y ella le dijo: pues déjame un depósito para saber que estás hablando en serio y que me lo vas a regalar. Él dejó su anillo, dejó su cordón y dejó su báculo. Se llegó a ella. Al siguiente día, él mandó a su criado para que fuera a pagar su deuda. Dijo: llévale este borreguito a la prostituta que se pone en tal esquina. Cuando llegó el criado, preguntó por aquella mujer y le dijeron: aquí no hay prostituta en esta calle, no sé a qué te refieres. Entonces él se regresó con todo y su borreguito. Pasaron los meses, ¿verdad? Tamar salió embarazada de esa relación con Judá, y a los cuantos meses le avisaron a Judá y le dijeron: tu nuera Tamar está embarazada. Y él pegó el brinco y dijo: esta mujer adúltera tiene que morir. Cuando se enfrentó a ella para matarla, ¿verdad?, junto con el consejo de los ancianos, ella sacó las prendas que tenía de él y dijo: del hombre
cuyas prendas son estas, es que yo estoy embarazada. Y él comprendió, ¿verdad?, que esa mujer había sido más honesta que él, porque él le había negado darle a su hijo y ella trabajó sola para levantarle simiente a su difunto. De esta relación nació un niño de nombre Fares. Este Fares lo vamos a mirar al final de la historia de Noemí, ¿verdad? Es un nombre importante en lo que se refiere a la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Viendo la costumbre, ¿verdad?, Noemí les está haciendo entender que de acuerdo a esa costumbre, aunque ella tomara esposo esa noche y esa misma noche saliera embarazada, habrían de esperar ellas dos a esos hijos para tomarlos como esposo. En realidad era algo irrazonable o hasta cierto modo imposible. Por eso les está diciendo, mejor regrésense a su tierra y que ahí el Señor las prospere y les dé otro esposo. Pero de mi parte, yo ya no puedo producirles esos hijos que ustedes quisieran, ¿verdad? O que de acuerdo a la costumbre eso debería de ocurrir. Las está concientizando, les está diciendo, seguirme no es lo más sabio, mejor regrésense a sus casas y hacer sus vidas, ¿verdad? Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú con ella. Orfa escogió quedarse y volverse a sus familias, a sus costumbres, a sus dioses, pero Ruth, ¿verdad?, no se dio por vencida. Respondió Ruth, dice el verso 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hermosas palabras, hermosa frase pronunció Ruth, gloria al Señor. Ella está haciendo un compromiso espiritual, ¿verdad? Había venido a confiar en el Dios de Israel, en el Dios de Noemí. Posiblemente su esposo le hizo conocer a Dios, amar a Jehová, Dios de los ejércitos, y está aceptando a ese Dios todopoderoso. Dice, tu pueblo, tu familia va a ser la mía y tu Dios también será mi Dios, renunciando, ¿verdad?, a los dioses paganos de los moabitas. Sin embargo, Orfa sí se regresó a sus costumbres y a su tierra, ¿verdad? No quiso ir con su suegra Noemí. Dice el verso 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más, gloria al Señor. Este glorioso compromiso de Ruth ha llegado a ser una clásica expresión de fidelidad y de amor, ¿verdad? Renunció a todo lo que una mujer joven, ¿verdad?, anhela tener o desea tener, una familia, hijos, seguridad, estabilidad, por ir a aventurar con Noemí, pero sabiendo que Noemí servía a un Dios todopoderoso. Palabras preciosas, ¿verdad?, de fidelidad. Y podemos mirar que Noemí era una suegra, una persona que emanaba bendición, no era una suegra tóxica. Por eso llegó a ser querida y amada por sus dos nueras. Había una bonita relación entre ellas, ¿verdad? Algo precioso que ya no se da en nuestros días, ¿verdad? Pero que podemos mirar esa relación que había entre ellas. Y dice, y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí?
Y ella le respondía: no me llames Noemí, placentera, sino llamadme Mara, que quiere decir amarga, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamas Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí, ¿verdad?, está culpando a Dios por los problemas que le habían venido, ¿verdad?, allá en Moab, por la muerte de su esposo y de sus hijos. Dice: Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ahora, no sabemos si en verdad Noemí y Elimelech salieron con la bendición del Señor o se fueron sin buscar la dirección de Dios. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, abandonamos ciertas situaciones sin preguntarle al Señor que si es su voluntad o no, ¿verdad? Entonces no sabemos en qué situación ellos fue que abandonaron la tierra de Moab. Ahora, desafortunadamente, como mucha gente y muy a menudo, cuando la gente pasa por aflicción o calamidad, ¿verdad?, inmediatamente pues tienden a culpar al Señor de sus tristezas, de sus problemas, de sus lutos. Gloria al Señor. Ahora, nos olvidamos que la muerte vino por causa del pecado, ¿verdad? Y en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Viéndolo bien, no es Dios el responsable por la muerte, sino que es el hombre el que es responsable por cuanto fue el hombre el que pecó y quebrantó la ley de Dios. O cuando entró el pecado, entró también la muerte, entró el dolor, entró la enfermedad, entró la tristeza y todo lo negativo que trae, ¿verdad?, el pecado. No podemos culpar a Dios por nuestras pérdidas o por nuestras aflicciones, sino que vivimos en un mundo caído, ¿verdad?, en el cual se mueve todavía la muerte y se mueve la enfermedad, pero lo precioso es tener nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, que promete que todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, nosotros los hijos de Dios, dice que no debemos de llorar como los que no tienen esperanza, porque tenemos la esperanza de gloria. Porque conocemos a nuestro Señor, el cual nos prometió: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para el Hijo de Dios la muerte no es una tragedia, es el principio de una eternidad con Cristo. Y que así nos ayude el Señor, ¿verdad? Ahora les iba a hablar de Lázaro, ¿verdad? Que también Marta vino a culpar al Señor por la muerte de Lázaro, ¿verdad? Pero no es que el Señor, ¿verdad?, se le hubiera olvidado que Lázaro estaba enfermo, sino les dice ahí que Jesús decía: dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía: esto es de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? O sea, se confundieron.
pero el Señor tenía planes para Lázaro, ¿verdad? Y vemos que sus hermanas también se levantaron a reclamarle: Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no había muerto, ¿verdad? Siempre que hay problemas y calamidades, queremos culpar al Señor, y mucha gente se ha amargado, así como Noemí, con el Señor por la pérdida, ¿verdad?, de un ser querido. Dice el verso 22, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Gloria al Señor. Así llegó Ruth, ¿verdad? Esta fue su aventura, ¿verdad?, de Noemí. Ahora llega con su nuera Ruth para esperar qué es lo que el Señor tiene para ellas en esa tierra de Belén de Judá, o casa de pan. Gloria al Señor. Dios está en control de toda circunstancia de nuestra vida, por más difícil que creamos que la estamos pasando. Así es que vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, agradecemos tu bondad. Seguimos declarando que tú eres el hacedor de maravillas, el terrible en santidad, el todopoderoso, el que está en control de nuestras vidas, maravilloso Dios, el que sigue, Señor del cielo, su programa, que no vas tarde, Señor mío, Dios mío. Tu palabra se va cumpliendo al pie de la letra, maravilloso Dios. Permite que sigamos firmes, como viendo al invisible, Señor del cielo, mirando, Padre Santo, los tiempos y las sazones, y corriendo, Señor del cielo, a agarrarnos de ti, maravilloso Dios. No nos suelte de su mano poderosa. Bendiga a su pueblo ahí donde se encuentra y supla para sus necesidades, Padre, sean físicas, sean materiales, sean espirituales, sean emocionales. Seguimos confiando que mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra preciosa semana.